Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Una semanita más aquí en Falando de Saúde, en la televisión del Correo Gallego, como todas las semanas desde hace ya, ni me acuerdo, para contarles cosas que tienen que ver con el bienestar, con el cuidarnos y con el vivir mucho más, y sobre todo, mucho más mejor, que decía el otro. Bueno, pues después de saludarles a ustedes, lo que me toca hacer siempre, saludar a mi querida compañera María Almodóvar. Hola, María. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Pues no tan bien como tú, pero hago lo que puedo. Bueno. Y ya saben que aquí quien manda es ella, y manda que vamos a hablar hoy de qué. Pues me voy a poner las gafas para poder leer bien. Bueno. Así que hoy en Falando de Saúde, entrevista con la delegada comercial en Galicia de Celvitae, Banco de Células Madre. A continuación, el público plantea sus dudas sobre enfermedades que se pueden prevenir o tratar si se guarda la sangre del cordón umbilical. Además, el doctor Ignacio Balboa explicará el significado de endocarditis. Y por último, la responsable de la unidad de suelo pélvico de La Rosaleda, Fátima Conles, explicará cómo actuar en caso de una urgencia miccional. Pues efectivamente, vamos a hablar hoy de células madre. Por cierto, es un tema, digamos, controvertido. Hay gente que no quiere ni oír hablar de ello porque dice que es una barbaridad, y hay gente que dice esta es la panacea universal, este es el bálsamo de Fierabras que lo cura todo. Pues como siempre, la ciencia coloca a cada uno en su lugar, hasta donde sabemos hoy en día, y vale para algunas cosas, pero no vale para todo. Y para una de las cosas que vale es para tratar algún tipo de enfermedades, algunas de ellas graves. Pero vamos a empezar por el principio, porque tenemos a una persona que sabe de esto, es Susana Bello. Hola, Susana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? A ver, ustedes piensen que cuando hablamos de células madre, no es coger, sacar y colocar, no, vamos a ver. Hay tecnología por medio. Hay tecnología, hay que conservarlas, hay que tratarlas, hay que prepararlas para que puedan en su momento cumplir con la función que les vamos a demandar. Y naturalmente, si hay tecnología, tiene que haber gente que se dedique a mantener esa tecnología, a desarrollarla y a proporcionarnos las células en la situación que nos interesa para que el resultado final sea el que buscamos. Y precisamente Susana Bello se dedica, con una empresa que se llama Celvitae, a tratar, a conservar, a obtener este tipo de células. Pero vamos a ir por el principio. Susana, células madre, ¿para qué sirven? Bueno, a día de hoy sirven para curar diversas enfermedades, el tratamiento de diversas enfermedades como puede ser una leucemia, como puede ser inmunodeficiencias combinadas severas. Se están tratando, de hecho en Portugal en el año 2007 se hizo el primer trasplante para el tratamiento de esta enfermedad en un niño de 14 meses y a día de hoy, pues en principio la enfermedad se ha curado y ha sido un éxito, ha sido el primero que se ha realizado en Portugal. Aparte de estas enfermedades que son graves, hay otras muchas enfermedades como pueden ser diabetes, que están en fase de ensayos clínicos con muy buenos resultados, lupus, osteoporosis. Hay unos ensayos clínicos incluso que se están utilizando estas células madre en el tratamiento de niños con parálisis cerebral.
Todo esto es un ensayo clínico, por ejemplo, la parálisis cerebral sería un ensayo clínico, pero bueno, los resultados están siendo muy buenos y muy esperanzadores para los papás que tienen hijos con estos problemas. Sin embargo, las leucemias, como decía anteriormente, son enfermedades que a día de hoy el tratamiento sería un trasplante de células madre, y en este caso, si tenemos las células madre del cordón umbilical almacenadas, no tendríamos que recurrir a un donante de médula ósea. Ya. ¿Qué es presente y qué es futuro en lo que es el tratamiento de enfermedades con células madre, Susana? Pues como estaba comentando ahora mismo, el futuro son ensayos clínicos a día de hoy que se están llevando a cabo con células, como pueden ser la osteoporosis, como pueden ser la diabetes, como puede ser el lupus, injerto contra huésped, regeneración de tejidos. Eso sería un poquito el futuro. El presente... ¿A medio o largo plazo? No se sabe. No podemos decir si a medio o a largo plazo. Está claro que como ya hay un ensayo clínico, creemos que no falta mucho, pero bueno, va un poquito en la evolución de los pacientes que ya están en este ensayo clínico. ¿Cuál es el presente? Las leucemias, los linfomas, las inmunodeficiencias combinadas. Esto es el presente. Como casi todo en la vida, y sobre todo en las herramientas que se utilizan para el mantenimiento de la vida y de la salud, todo tiene sus pros y sus contras. No hay ningún medicamento que no tenga algún efecto adverso o no deseado. Y por supuesto con el tratamiento con células madre ocurre exactamente lo mismo. Pero en cualquier caso, Susana, ¿por qué las parejas que van a tener un niño deben plantearse la posibilidad de conservar la sangre del cordón umbilical? Pues yo creo que un poquito pensando en el futuro, es decir, todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, y está claro que todos esperamos tener hijos sanos, que nunca estén enfermos y que nunca lleguen a necesitar estas células. Pero es un poquito como el seguro de casa o el seguro del coche. Si puedo hacerlo, lo hago, y si el día de mañana realmente lo necesito, pues es una oportunidad más, es una ayuda más. Muchas veces se utilizan las células en combinación con otro tipo de tratamientos, pero es un beneficio a mayores. Es más, la diferencia entre las células madre adultas y las células madre del cordón umbilical sería que las posibilidades de rechazo por parte de la persona que recibe esas células son inferiores cuando hablamos de células madre de cordón umbilical, debido a que en principio estas serían células madre vírgenes, y por lo tanto el riesgo de rechazo por parte de la persona que la recibe es muy bajito. ¿Y cómo es el procedimiento de extracción de células madre en el momento del parto? En el momento del parto, sí. Vale. Una vez que ha nacido el bebé, nos ponen encima el bebé, y bueno, le ponen una pincita al cordón, lo que llamamos la pinza de cordón. En este momento la matrona o el ginecólogo pinchan la vena del cordón umbilical y extraen toda la sangre que hay en el cordón umbilical. Ahí se va para una bolsita y estamos almacenando las células madre hematopoyéticas. A continuación cortan el tejido del cordón, ese tejido también lo ponen en un botecito y ahí almacenamos las células madre mesenquimales. La placenta todavía permanece dentro de la mamá, y cuando terminamos con este proceso es cuando se expulsa la placenta. Es un proceso que no tiene ningún tipo de riesgo ni para el bebé ni para la mamá. Es un proceso totalmente indoloro que se hace continuamente y que les lleva más o menos 1 o 2 minutos, con lo cual ni el bebé ni la mamá se van a enterar. Susana acaba de mencionar que un determinado tipo de enfermedades que pueden ser tratadas con las células madre. Algunas de ellas tienen un componente importante genético. Susana, ¿hay alguna recomendación cuando se hacen estudios genéticos, bueno, pues que los padres deberían tener en cuenta esta posibilidad porque alguien en su familia ya ha sufrido alguna enfermedad de tipo genético y por si acaso? Pues sí, sí es verdad que muchas de estas enfermedades son genéticas. Si gente que en la familia tiene pues, antecedentes de algún tipo de enfermedad que se pueda tratar con células madre, siempre le decimos que, bueno, oye, que si tienen la posibilidad de almacenarlo, que es una ayuda. También siempre comentamos que cuando el bebé
nace con una enfermedad genética, no vamos a poder utilizar sus propias células en el tratamiento de esta enfermedad. Obviamente. Porque esas células tendrían la carga genética de la enfermedad. Pero si el bebé, en el momento de nacer, es un bebé totalmente sano, en un futuro sí podríamos utilizar las células en él o incluso en algún miembro de la familia que en esos momentos tiene la enfermedad. Y que sea compatible. Exactamente, que sea compatible. Y antes de guardar esa muestra, ¿qué se hace con ella? ¿Se realizan estudios genéticos o simplemente ya se congela y punto? Y en principio, estudios genéticos no, se hacen un montón de pruebas, es decir, se llega la sangre al laboratorio, primero se pesa la sangre y se pesa el tejido de forma individual, se extraen las células madre de la sangre y se hacen analíticas de tipo virus, bacterias, se hacen cultivos, se mira que no haya ninguna infección que en el futuro pueda condicionar la utilización de esa muestra, etcétera. Pero estudios genéticos no. Se almacenan las células madre en unas bolsitas, se dejan ahí criopreservadas y en un futuro, si el bebé o cualquier miembro de la familia necesita esa muestra y es necesario hacer esos estudios genéticos, se harían. Pero de entrada no, porque no tendría sentido hacer estudios genéticos a unas células que no sabemos si se van a llegar a utilizar en un futuro o si no vamos a utilizarlas. Hay un elemento que es que una vez que tenemos esa muestra guardada y a lo mejor algún día, Dios no lo quiera, tenemos que utilizarla, pero ahí la tenemos, y el día que la utilizamos, ¿qué? ¿La cogemos todo y lo plantamos o vamos a poquitos por si acaso la primera no funciona y hay que repetirla? ¿Cómo es eso? A ver, el cordón es limitado. Entonces, da para lo que da. Da para lo que da, exactamente. El volumen del cordón umbilical no depende un poquito de la suerte, de la mamá, del peso del bebé, de las semanas de embarazo. Lo normal es que cuanto más grandote sea el bebé, más volumen de sangre hay en ese cordón, pero tampoco no es algo... Sí, no es matemático. Exactamente. Entonces, como el cordón da para lo que da, a día de hoy se considera que que podemos utilizar esa muestra si esa muestra contiene un volumen determinado de células madre. Con lo cual, ahora mismo, un cordón nos va a llegar para un máximo de 2, podemos guardar en 2 compartimentos. Guardamos en una bolsita con 2 compartimentos individuales. Podríamos utilizar una sola bolsita para el tratamiento de una enfermedad, con lo cual nos quedaría una segunda bolsita almacenada para un futuro. De todas formas, esto no es una ciencia exacta. Hay enfermedades más graves que podrían necesitar un volumen de células superior y hay enfermedades que no son tan graves que nos llegaría con un volumen celular más bajito, con lo cual a veces tendríamos que utilizar la totalidad de la muestra y otras veces podríamos utilizar una parte de la muestra y que la otra parte permanezca ahí almacenada para un futuro. Susana, si hablamos de probabilidades, digamos que ¿qué índice de compatibilidad hay con respecto a un familiar? Pues a ver, el bebé es compatible 100% con la muestra, porque es su propia sangre, con lo cual sabemos que en un futuro siempre podemos utilizarla en el propio bebé. El porcentaje de compatibilidad entre hermanos suele ser un 40%, 30, 40 más o menos, o sea, un porcentaje realmente elevado si lo comparamos con las posibilidades de encontrar un donante compatible en el banco público. Y después, con los papás, a medida que nos vamos alejando del parentesco, va disminuyendo la posibilidad de compatibilidad. Los padres, hay veces que sí son compatibles, pero también nos puede ocurrir que no son compatibles. Hablar aquí de cifras es un poco, pues hablar de cosas que tampoco nadie tiene claras, porque esto es una estadística, son unos números y unos porcentajes, pero a veces te pasa que con el papá no es compatible y te encuentras que es compatible con alguien que ni siquiera pertenece a la familia. Entonces eso, la media entre hermanos rondaría un 40% y a partir de ahí habría que hacer mirar el HLA, que sería la histocompatibilidad, el día que realmente necesitemos utilizar esa muestra. Básicamente existen 3 fuentes de células madre. La sangre periférica, la que tenemos circulando por nuestro cuerpo, la médula ósea, que es donde se crea, y la del cordón umbilical. La del cordón umbilical, ¿qué ventajas aporta? Has mencionado una ya, y es que como es virgen, digamos que hay menos probabilidad de rechazo.
Pero ¿por qué debemos tener en cuenta la del cordón umbilical comparándolas con la de periférico o comparándolas con la de la médula ósea? A ver, en principio, bueno, por un lado la tenemos disponible ahí de forma inmediata. Es decir, bueno, cuando nos referimos a la médula ósea, lo primero es buscar un donante compatible. Ese donante compatible tendría que pasar por quirófano, una operación que conlleva evidentemente su riesgo, y extraer esas células madre, con lo cual de entrada la sangre del cordón está disponible ahí esperando el momento en que podamos llegar a necesitarla. Aparte de, bueno, ya lo que me comentabas, Ignacio, que el riesgo de rechazo por parte de la persona que lo recibe es muy bajito. El riesgo de infecciones también es muy bajito, si lo comparamos con el riesgo de infecciones en caso de que fuéramos a utilizar las células madre de la médula ósea. Es un proceso totalmente indoloro, la recogida de estas células, y en principio, pues aparte de esto, el tenerlo ahí almacenado, la disponibilidad inmediata, es decir, yo no tengo que esperar ni 2 meses, ni 3, ni 4, las células están ahí almacenadas y tengo disponibilidad inmediata, y hay en ciertas enfermedades que cuanto antes podamos empezar con el tratamiento, evidentemente los resultados van a ser mejores. Susana, están ahí y están almacenados en un banco. Sí. Y hay bancos públicos y bancos privados. Concretamente, tú trabajas en un banco privado. No compiten entre ellos, es decir, coexisten perfectamente y colaboran entre ellos, ¿verdad? Por supuesto, a ver, no tiene nada que ver. Hay gente que decide almacenarlas para uso familiar, pues porque tienen antecedentes en la familia, porque creen que esto es el futuro, como dicen la mayoría de los científicos, que las células madres serán el futuro, y quieren pues darle un seguro de vida a sus hijos y tenerlas para ellos. Decir, pues si el día de mañana las quiero, las recojo y sé que mi hijo va a ser compatible al 100%. Pero para nada es una competencia, porque también está claro que tú puedes tener una muestra guardada a nivel privado, la utilizas en algún miembro de la familia y dentro de unos años vuelves a necesitar otra muestra y podrías recurrir al banco público. Esto no es una competencia, es una decisión de las almaceno para mí a nivel privado o hago una donación pública. Simplemente los bancos privados están ahí porque los bancos públicos a día de hoy son poquitos, escasos. La capacidad de almacenamiento que tienen los bancos públicos es limitada, y aunque se quisiesen almacenar en el banco público todas las muestras de recién nacidos, sería a día de hoy inviable por capacidad, con lo cual el banco privado está ahí como una ayuda a esos papás que deciden guardar las células madre a nivel familiar. Imagino que a día de hoy siguen los debates ideológicos, éticos, incluso religiosos, ¿no?, con el uso de células madre. ¿Cuáles son esos debates, esos puntos de inflexión, ¿no?, que a veces causan cierto malestar, ¿no?, entre diferentes sectores? Sí, yo creo que un poquito es también desconocimiento, es decir, a día de hoy sigue habiendo mucho debate porque la gente, el tema de células madre es relativamente reciente, y con lo cual desconocemos un montón de factores de las células madre. Yo creo que uno de los principales debates era que, bueno, que estas células, había gente que decía que estas células eran células madre embrionarias, y realmente no es así. Las células madre embrionarias pues se producen en el embarazo, pero en las primeras semanas de gestación. En el embrión. Exactamente. Y aquí estamos hablando de un parto a término. Exactamente. Entonces, dejan de ser embrionarias en el momento de que este embarazo llega a término, es un feto y son células madre adultas, pero vírgenes. Se le podría llamar fetales, pero no embrionarias. Con lo cual, yo creo que no debería de plantearse ningún problema ético en guardar células madre, porque igual que las vamos a recoger de un donante, si nos hacen falta, pues las vamos a recoger del cordón umbilical, que el cordón umbilical, si no guardamos estas células, lo vamos a coger, desecharlo como material biológico y no tiene ningún tipo de utilidad, lo estamos tirando. Y es algo que puede salvar vidas. De hecho, a día de hoy el cordón umbilical está considerado un medicamento, entonces, ¿por qué no vamos a guardarlo? Yo creo que el tema ético, a medida que avancen los años, se conozcan más de células madre, haya más enfermedades en el listado de enfermedades que se pueden tratar con células madre, desaparecerán todo este tipo de tabús. Yo con estas controversias recuerdo aquella frase que decía Mark Twain, que decía que la fuente de los problemas no es tanto lo que desconocemos, sino lo que sabemos y no es verdad.
Y para eso estamos nosotros aquí, para que lo que ustedes sepan sea verdad, no porque se lo digamos nosotros, sino porque se lo dice la ciencia y la gente que sabe de esto. Susana, ahora que tenéis ya unos cuantos años de experiencia almacenando cordón umbilical en vuestro banco en Cellvitae, ¿cuál es sociológicamente el perfil del cliente habitual que va? Es decir, más o menos, ¿son gente con un nivel intelectual más alto, gente más rica, gente más pobre? ¿Hay de todo? ¿Cómo es? Pues hay un poquito de todo, nos encontramos de todo, nos encontramos gente con un nivel económico elevado y un nivel cultural elevado que dicen, bueno, siempre he pensado en esto, veo en la tele que cada vez más... Un niño que necesita células madre para el tratamiento de una enfermedad, que necesita que su hermano, cada vez escuchamos más cosas, y eso hay gente que tiene dinero y que dice, bueno, pues quiero hacerlo, voy a hacer una inversión en esto y no en otra cosa. También nos encontramos gente que económicamente pues va un poquito más justa, pero que dice, esto es una inversión de futuro, prefiero hacer un esfuerzo en esto y no en otra cosa, y le voy a dar esta posibilidad a mi hijo. Yo creo que nos encontramos un perfil, ahí no podemos decir que tenemos un perfil determinado. Hay la clase media-baja que hace un esfuerzo, hay la clase alta que es una decisión que toma y hay el que no puede y se lo regala el abuelo, con lo cual tenemos un perfil socioeconómico muy variado. Pues independiente del perfil socioeconómico, el esfuerzo de verdad es tener niños, y que buena falta nos hacen, que aquí en Galicia tenemos un índice de reciclado fatal. Estamos bajísimos y como sigamos así, a ver quién va a pagar nuestras pensiones. Bromas aparte, ¿qué preguntas tenemos de nuestros televidentes? A ver, vamos a ellas. Como saben, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico enviando un mensaje a falandodesaude@correotv.es, o si lo prefieren nos siguen a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Susana, comenzamos, tenemos dos preguntitas hoy. Muy bien. Juan de Santiago pregunta a partir de qué momento una pareja que está esperando un hijo debe plantearse el conservar células madre. Algo ya más o menos avanzó durante la entrevista. Vale. Vamos a ver, nosotros no le ponemos a los papás unos plazos estrictos. Con tal de que el bebé no haya nacido, es decir, la mamá no se haya puesto de parto, en principio podemos hacer la recogida. ¿Qué pasa? Los papás tienen que recibir en su casa una cajita que sería el kit de extracción, con lo cual, como la empresa tiene que enviárselo a casa, necesitamos unos días de margen. Esto es un poquito lo de siempre. Yo siempre le digo a los papás en mis charlas, en preparación al parto, que a partir del 6º mes de embarazo, si tienen la decisión tomada, que lo ideal sería que empiecen a hacer todos los trámites, se pongan en contacto con nosotros, reciban el kit en su casa y lo vayan haciendo todo con calma, porque el pago lo van a realizar igualmente una vez haya nacido el bebé, más o menos 15 días después del parto. Entonces, como no van a pagar hasta que haya nacido, da igual que tengas el kit en casa al 6º mes que al 8º, y un poquito por la tranquilidad de los papás, en cuanto lo hayan decidido, que nos soliciten el kit. Pero bueno, no pasa nada. Si nos faltan 15 días para dar a luz y lo decidimos en ese momento, podemos llamar a la empresa y solicitar el kit. Muy bien. Carmen de Santiago pregunta por qué hay tanta oscuridad en el tema de células madre. Por lo menos a mí me lo parece. Eso es lo que dice Carmen. Un poquito lo que te comentaba Sí. antes, María, yo creo que es el desconocimiento. Es un tema reciente que la mayoría escuchamos hablar de células madre, sí lo vemos en la televisión y vemos un tratamiento con células madre, pero yo creo que a la mayoría no nos pasó directamente en la familia que alguien hubiese necesitado estas células madre para un tratamiento. Entonces lo vemos con un poquito... ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿por dónde va esto? Pero yo creo que lo que decía antes, a medida que todo avance y que cada vez haya más enfermedades que se traten con células madre, vamos a estar todos más convencidos de que esto es el futuro y que realmente el día de mañana seguramente lo vayamos a necesitar prácticamente todos. Bueno, ¿y ahora qué nos toca? Pues ahora tu examen semanal, pero te advierto que esta vez te lo voy a poner un poquito fácil. A ver si es verdad. A ver. Bueno, te lo pongo fácil, pero porque tú has estudiado y sabes de esto, o sea, no es porque yo de por sí sea benévola. Ya me parecía a mí. En fin, que la palabra de hoy es endocarditis.
Ah, bueno, ahora sí, esa sí que es facilita, caramba. Bueno, pues ya saben ustedes, todo lo que termina en itis significa inflamación. La inflamación se sigue definiendo desde los tiempos más antiguos dentro de la medicina, que los síntomas eran los de las 3 R's, no que empiecen por R, sino que terminen en R, que es calor, color y rubor. Es decir, que está calentito, que se hincha y además se pone rojito, ¿vale? Bueno, pues endocarditis, endo significa dentro, carditis, cardioitis, una inflamación de la parte de dentro del corazón, porque el corazón, que ya saben ustedes que es como una pelota hueca, tiene 2 capas, la de fuera y la de dentro. Y la de dentro se llama endocardio. Pues el endocardio a veces se inflama, generalmente por una causa infecciosa. Puede ser vírica o bacteriana, más les vale que sea bacteriana porque las víricas dan mucha lata, y que suele provenir los bichitos que van a provocar esa inflamación, suelen venir pues de zonas de arriba. Por ejemplo, hace muchos años, ahora afortunadamente prácticamente está erradicada en el mundo desarrollado, eran las famosas anginas de repetición, aquellas que se le ponían así unas bolas gordas o unas placas de pus horrible. Bueno, pues eso hacía que los gérmenes responsables de la infección y de la inflamación de las anginas pasaran al torrente sanguíneo, y todo lo que va en el torrente sanguíneo acaba pasando por el corazón. Y el corazón tiene unas estructuras dentro, que se llaman las válvulas, donde la sangre se arremolina y a veces pues se para un poquito, y ahí se enganchaban los estreptococos o los estafilococos, y lo que hacían era una endocarditis infecciosa, bacteriana, porque es una infección provocada por bacterias. ¿Qué ocurría? Pues que en algunos casos esas bacterias destrozaban o dañaban las válvulas, con lo cual la válvula se volvía incompetente, es decir, no cumplía con su función, y en lugar de dejar solo que la sangre vaya en un sentido y cuando vuelve a pararla, no. Resulta que el corazón empezaba a ponerse grande, en fin, insuficiencia cardíaca. Esa causa afortunadamente se ha prácticamente erradicado después de muchos años, y hoy es rarísimo ver en el mundo occidental tener que operar para cambiar esa válvula o repararla, provocada por lo que se llamaban entonces las fiebres reumáticas, porque además los bichos llegaban a otros sitios y daban toda una sintomatología. Por tanto, endocarditis, inflamación que puede ser infecciosa de la capa más interna que recubre las cámaras del corazón, y que afortunadamente hoy se curan, que es una maravilla, con buenos antibióticos, pero ojo que hay que hacerle caso, que no es una cosa sencillita ni tonta. Aclarado, muy bien. ¿Ves cómo te lo sabías? Nos ha fastidiado porque he estudiado. Claro. Porque he estudiado. Bueno, ¿y ahora qué nos queda? Ahora nos vamos a la Rosaleda a recibir un consejito. Vale. Hola, mi nombre es Fátima y soy la responsable de la unidad de suelo pélvico aquí en el Policlínico La Rosaleda. Y hoy vamos a dar una serie de consejos que podemos realizar cuando padecemos hiperactividad vesical o cuando tenemos necesidades muy urgentes de ir a orinar. En principio deberemos limitar la ingesta de líquidos que sean irritantes. Por tanto, debemos limitar el consumo de cafeína, teína, refrescos con gas y sobre todo intentar mantener la calma cuando tenemos un ataque de urgencia. De esta forma podemos cruzar las piernas, intentar cruzar las piernas, relajarnos y hacer contracciones repetidas del suelo pélvico, contracciones rápidas y seguidas para intentar relajar la vejiga, que la vejiga se relaje y deje de emitir estímulos que hacen que tengamos ganas de ir al baño. Por otra parte, además de controlar qué líquidos ingerimos y estas series de medidas que podemos llevar a cabo cuando tengamos un ataque, también es importante seguir unas pautas comportamentales. Esto quiere decir que tenemos que controlar la cantidad de líquido que tomamos, es decir, normalmente la gente con hiperactividad vesical tiende a beber poquito agua o poquito líquido a lo largo del día para evitar ir al baño, ¿no? Entonces, esto hace que la orina esté mucho más concentrada y muchas veces den más ataques de urgencias. Lo que debemos hacer es pasar a intentar ingerir líquidos aproximadamente cada 2 horas y aumentar el plazo de entre 2 y 3 horas. Y se acabó, se nos acabó el tiempo.
una semana más, casi nos pilla el toro, porque miren que nos gusta charlar con ustedes. Pero bueno, empezamos con las despedidas, que luego me echan la bronca porque tardamos más de lo debido. Susana Bello, que es la responsable en Galicia de Celvitae, una empresa dedicada a la conservación, guardar y tener muy bien cuidadito las células madres que van al cordón umbilical. Susana, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y hasta otra ocasión, que esto da para mucho, ¿eh? Sí, sí. Y como las ciencias adelantan, que es una barbaridad, seguro que dentro de poco habrá otra cosita que seamos capaces de tratar con eso. Mi querida compañera María Almodóvar, y más vale que se lo diga porque si no me mata. Hasta el momento nunca hice ningún intento de matarte. Bueno, eso delante de las cámaras, que yo lo contara. Y a ustedes muchas gracias por la paciencia, por acompañarnos y por su lealtad, que esperamos que sea tan larga como para que la próxima semana nos acompañen de nuevo, porque aquí estaremos hasta entonces, ya saben, mi mejor deseo, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.